Hola, soy Gabriela Macías, personal coach, y te doy la bienvenida a este video. En este video encontrarás una probadita de lo que es la psicología védica. Pero, ¿y qué es la psicología? De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, esta disciplina es el estudio de la mente y del comportamiento. Se ha convertido en un vasto campo científico con muchísimas ramificaciones como la psicología experimental, la psicología cognitiva o la psicología social. Pero si el objeto de estudio de la psicología es la mente, entonces, ¿qué es la mente? Pues de acuerdo a la Asociación de Psicología Americana, la mente, en su sentido más amplio, son todos aquellos fenómenos intelectuales y psicológicos en un organismo que comprenden los sistemas motivacional, afectivo, comportamental, perceptual y cognitivo. Es decir, es la totalidad organizada de los procesos mentales y psicológicos de un organismo. Sin embargo, esta definición está sujeta siempre a mucho debate debido a la continua transformación del quehacer de la psicología. El término mente también tiene otras acepciones, como por ejemplo, referirse directamente al cerebro y a todas las funciones que éste realiza, o también el estado de conciencia de un ser humano, o también ese ámbito no material de estado de conciencia que solamente pertenece a los seres humanos y a ninguna otra entidad viviente. Pero ¿y qué son los Vedas? Los Vedas son un vasto cuerpo de conocimiento cuyo único propósito es el de dotar a la humanidad con el conocimiento y las herramientas necesarias para poder realizar al ser. El sentido del deber, la psicología y la filosofía son tres elementos que se encuentran constantemente presentes en el pensamiento védico para establecer una plataforma a través de la cual el ser humano pueda accesar a la felicidad. El término psicología védica fue acuñado por el eminente maestro hindú Srila Satyanarayana Das Babaji Maharaj, quien ha sido reconocido tanto por el gobierno de India como por diferentes instituciones educacionales por su vasto y profundo conocimiento de los 6 sistemas filosóficos hindús. Él ha sido asistido por la psicoterapeuta Jessica Richmond, doctora en psicología, y ambos han logrado estructurar una perfecta amalgama en donde los antiguos principios del conocimiento de la psique vertidos en los Vedas se pueden aplicar en un contexto moderno. Lily cierra la llave del agua de la ducha con mucha prisa y rápidamente coge una toalla con la que medio se seca el cuerpo y todavía con el cabello húmedo corre apresuradamente gritando: Mami, mami, ¿qué me pongo para recibir mi regalo más especial? Ana, su madre, sonríe tiernamente y le dice: No te pongas nada especial, mijita. ¿Cómo? ¿No me tengo que vestir de gala para recibir ese regalo que tanto me prometieron? No es necesario, mijita. Al lugar a donde vamos vas a necesitar ropa muy cómoda. Así es que ponte unos buenos calcetines, tus jeans, una playera, un buen suéter. Ah, y no te olvides de tu chaqueta. Y ponte tus tenis más cómodos. Ok. Y Lily sale corriendo para buscar la ropa que su mamá le ha indicado ponerse. Mientras tanto, Ana y Martín, sus padres, se preparan también para ese día tan especial. Mientras Ana prepara el desayuno, Martín prepara su mochila con todas las cosas que va a necesitar, como la cámara, baterías, trípode, para tomar algunas de las fotos más bonitas de ese sitio.
A esta expedición se une Oscar, un antiguo amigo de la facultad que emigró hace muchos años al extranjero y que se convirtió en un prestigioso investigador en una de las universidades más prestigiosas del extranjero y que se unirá a esta expedición. En la cultura védica, a la mente se le conoce como antakarana o sentido interno. Para poder explicar a qué se refiere esto, necesitamos entrar en contexto. Así es que vamos a ello. El ser humano y todas las entidades vivientes están dotadas de tres instancias principales. La primera es conocida como Atma, que se refiere al ser interno. Es de sustancia espiritual, inmutable, es la conciencia individual de la personalidad humana y es la fuente de conciencia de las otras dos instancias, especialmente de Antakarana o el sentido interno, así como también de los dos cuerpos psíquicos y físico. La siguiente instancia se conoce como Sushma Sarira o cuerpo psíquico. Es material, está sujeta al cambio y sus elementos constitutivos son los 5 sentidos cognitivos, que son la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto, así como también de los 5 sentidos de la acción, que son el habla a través de la boca, la aprehensión a través de las manos, el movimiento a través de las piernas, la eliminación a través del ano y la reproducción a través de los genitales. Otro de los elementos constitutivos del cuerpo psíquico son los 5 aires vitales conocidos como pranas. Y el último elemento constitutivo, que es el objeto de nuestro estudio, es conocido como antakarana o órgano interno o sentido interno, que a su vez está constituido por 4 partes. A la primera se le conoce como manas, la mente. A la segunda se le conoce como ahankara o el sentido del yo, el sentido de agencia y el sentido de identidad. A la tercera se le conoce como chitta o el almacén de las impresiones pasadas, de experiencias pasadas. Y a la cuarta se le conoce como buddhi o el poder del conocimiento y de la conciencia, o también traducido como inteligencia. Ana, Martín, Lili y su amigo Oscar se subieron al coche e iniciaron la ruta desde la Ciudad de México hasta el estado de Michoacán. El destino final era el santuario de las mariposas monarcas, localizado al este del estado de Michoacán. Es el mes de febrero y por lo tanto las mariposas todavía se encuentran allí. Después de unas horas de camino, llegan al lugar y Lili se queda sumamente sorprendida del maravilloso espectáculo que está presenciando. Sus sentidos no lo pueden creer. Hace un clima muy bonito, es un día soleado, con un poco de humedad, templado, así es que no necesita su chaqueta. El olor a tierra mojada penetra por los orificios de su nariz hasta lo más profundo de su mente. No puede creer la altura de esos maravillosos árboles y ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que ven sus ojos? No puede distinguirlo desde lo lejos, así es que corre mientras Martín le dice, Lili, ten cuidado, no te alejes mucho de nosotros. Entonces ella sigue corriendo sin hacer mucho caso a su padre y llega al primer árbol.
y ve a estas hermosas criaturas aladas de un color cobrizo, con hermosos dibujos en sus alas. Papá, papá, qué maravilloso regalo. Es precioso. Me gusta muchísimo. A lo que Martín sonríe y dice, sabía que te iba a gustar, mijita. ¿Sabes cuál es la leyenda? Y le pregunta, Lily le responde, no, ¿cuál es la leyenda, papá? Entonces él le dice, los indígenas que habitaban esta región hace muchos años pensaban que estas maravillosas mariposas eran los espíritus de aquellas personas familiares muertos que se habían ido mucho tiempo atrás. Así es que seguramente tu abuelito estará volando por aquí. El solo recuerdo de su abuelo, que había fallecido apenas un año antes, la colmó de alegría. El poder pensar que podía volvérselo a encontrar en la forma de estos maravillosos seres alados era para ella un motivo de muchísima alegría. Y mientras sus mejillas le dolían de tanto sonreír, buscaba no caminar demasiado brusco para no asustar a estas maravillosas mariposas. Siguieron caminando, internándose un poco más en este maravilloso territorio, hasta que Martín dijo, aquí nos vamos a quedar. Y sacó su trípode, su cámara, y empezó a buscar los mejores ángulos para tomar las mejores fotos. Los rayos del sol penetraban las espesas copas de los árboles hasta llegar a iluminar la tierra húmeda, mientras hermosos sonidos del roce de las hojas entre sí mismas y las ramas, junto con las alas de las mariposas y su voleteo, eran música para los oídos de todos ellos. De repente, una maravillosa mariposa se posó en el dedito pequeño de Lily. Ella contuvo la respiración y se quedó muy sorprendida. No dijo nada. No quería asustar a esa mariposa. Entonces, con voz muy quedita, le preguntó, ¿eres tu abuelo? Por supuesto, no recibió una respuesta, pero la mariposa se quedó ahí. Se quedó ahí por mucho tiempo. Lily no se movía y ya le dolía el brazo y la mano de estar así. Entonces, cuidadosamente fue volteando la cabeza para ver a sus papás y decirles con mímica, papá, mamá, aquí está el abuelo. Solamente logró recibir una sonrisa de sus padres que seguramente no entendían bien lo que ella les quería decir, pero ella volvió a voltear a ver a la mariposa hasta que ella finalmente emprendió de nuevo el vuelo. Lily trató de seguirla con su mirada lo más que pudo hasta ver que desapareció entre el enorme cúmulo de nubes de mariposas que volaban de un lado a otro, posándose en las diferentes ramas de los árboles. ¡Qué bonito, papi! Me ha gustado mucho este regalo. ¿Y sabes qué? Creo que me encontré con el abuelo, porque una mariposa se posó en mi dedo y estuvo allí por mucho tiempo. Ana y Martín sonrieron tiernamente y le dijeron, sí, Lily, muy probablemente era tu abuelo. Entonces Lily trató de buscar a Oscar para ver cómo le estaba yendo, a ver si le estaba gustando tanto como a ella ese momento. Entonces vio que Oscar sacaba una bolsa especial y atrapaba varias mariposas que, que estaban contenidas en su bolsa.
El vuelo desesperado de las mariposas dentro de la bolsa le dolía mucho a Lily y le preguntó: Oscar, ¿por qué atrapas esas mariposas? Está prohibido, no se puede, me lo dijo mi papá. Y entonces Oscar le dijo: todo esfuerzo para la investigación científica no es un delito. Además, aquí hay miles, millones de mariposas y porque yo atrape unas 3 o 4 no pasa nada. Es con un objetivo científico. ¿Cómo con un objetivo científico? Sí, quiero investigar si el pigmento de las alas de la mariposa monarca puede servir para la producción textil de la industria en la que trabajo. Pero si ya tienes muchas otras maneras de generar ese mismo color. Sí, pero estamos viendo a ver si encontramos procesos que sean más baratos o más eficientes. Mientras tanto, las mariposas luchaban por seguir viviendo, por seguir respirando y tener el aire vital que tanta falta les hacía, hasta que poco a poco fueron dejando de aletear y terminaron por morir. Lily no podía creer lo que sus ojos habían visto. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que seas tan cruel? Y muy triste fue a decírselo a sus padres. Sus padres no eran conscientes de lo que había pasado, pues Oscar había tratado de hacerlo de la forma más escondida posible. Entonces Martín estuvo dispuesto a reclamarle, pero Ana lo frenó y le dijo: no, ahora no es el momento. Analicemos ahora cómo funciona Antacarana, basado en la historia de nuestros personajes de hoy. Empecemos con Ana y Martín. Primero decirles que vamos a analizar solamente un pequeño instante de cómo funciona el sentido interno, pero en realidad esto es algo que está en constante moción, en constante funcionamiento eh, todo el tiempo. Vamos a tomar el instante en el que la familia García junto con Oscar llegan al lugar ideal donde Martín pretende tomar las fotos, en donde Lily corre para ver qué hay más allá y se da cuenta de que está en el santuario de las mariposas monarca y se posa una mariposita en su dedito y el momento en el que Oscar, el amigo de la familia García, decide atrapar 4 ejemplares para poderlos usar como un objeto de su investigación. Cuando llegan al lugar en donde Martín dice aquí está bien, cada uno procesa la información de forma diferente. En el caso de Martín y Ana, en el caso de Lily, en el caso de Oscar, todos ellos ya sus sentidos habían percibido dónde se encontraban, cuál era el clima y qué era lo que estaban viendo. Y ahora era el momento como de satisfacer el objetivo por el cual se encontraban en ese viaje. El objetivo de Ana y Martín era el de hacer un homenaje al padre de Martín que había fallecido un año antes, tomando fotos de los lugares más familiares que su padre le había enseñado a lo largo de los años, pues él era originario de esa región y estaba sumamente apegado a ella. Había luchado mucho por la conservación del santuario de las mariposas monarca y ahora era el momento como de preservar su recuerdo de alguna manera. Entonces, si nosotros analizamos en la estructura que están viendo en sus pantallas sobre las diferentes partes de Antacarana y cómo cumplen ese ciclo, vemos que los sentidos cognitivos y de acción proveen la información a Martín de que ese es el lugar ideal para realizar las fotos. Eso es ordenado, esa información es ordenada y clasificada por manas
que a su vez activa a Moody, el sentido de la inteligencia, que busca en el almacén de Chita, o sea, en el inconsciente, en donde se encuentran todos los recuerdos del pasado, todos los archivos de las experiencias pasadas, esas experiencias en las que fue con su padre a ese mismo lugar y que era la zona que más le gustaba a su padre. Entonces, eso vuelve a pasar a través de Buddhi o la inteligencia, procesa toda esa información y toma la decisión a través de Ahankara. Ahankara es también traducido como ego, pero es más bien el sentido del yo o de la identidad. Lo que se activa en este ejemplo, de acuerdo a mi conocimiento y mi entendimiento, es la parte de la identidad de Martín como hijo de una persona que estaba sumamente apegada a ese lugar y que le había enseñado eh, el lugar exacto donde se encontraba en ese momento para tomar esas fotos como lugar, su lugar predilecto del santuario de la mariposa monarca. Entonces, él en esta parte de la identidad de hijo, decide tomar esas fotos como un homenaje a su padre y como una manera de preservar su recuerdo. Entonces, esa decisión es trasladada a Manas, que a su vez la traslada a los sentidos de la acción y del conocimiento, y se genera la acción física de tomar las fotos que Martín quería tomar para poder preservar el recuerdo de ese lugar y de su padre en ese lugar. Veamos ahora el ejemplo de Oscar y cómo su antacarana funciona. Cuando todos llegan al lugar donde Martín dice, aquí nos quedamos para tomar las fotos, la información que le envían sus sentidos a Oscar es, ok, ya estás en este sitio, eso es pasado, esa información es pasada, es filtrada por Manas, que lo interpreta como algo positivo o favorable, y entonces Woody se activa para decir, ¿de qué manera puedo hacer para yo obtener lo que quiero, que son algunos ejemplares de esta mariposa monarca para poder realizar mi investigación? Entonces, su memoria se activa, su memoria se activa recordando un momento en el que él encontró unos apuntes de una nueva investigación que un colega estaba realizando y que él robó. Pero su Buddhi inmediatamente se vuelve a activar, justificando que lo que hizo no estaba mal porque él había trabajado mucho más en ese sitio y merecía mucho más el reconocimiento de esa investigación que esa persona que era una persona muy nueva. Y por lo tanto, eso también se aplica a esta situación en la que él está usando este recurso como de una manera de un avance científico en el que se va a generar mayor provecho o un mayor beneficio de un recurso natural. Esa es la explicación que Buddhi provee a esta persona y que pasa a través de Ahankara, o su sentido de yo, como el de un prestigioso investigador que necesita seguir produciendo resultados e investigaciones que generen más dinero y ganancias. Ese curso de acción pasa de nuevo a través de Buddhi, que lo transmite a Manas, y Manas es esa instancia que, digamos que coordina todas las partes de Ahankara, de Antakarana, y además lo lleva a la acción. ¿Cómo? Transmitiendo la decisión o el curso de acción que se ha decidido tomar a los sentidos de conocimiento y de acción. Así sucede y es cuando Oscar toma la bolsa, atrapa algunos ejemplares de esas mariposas
cierra la bolsa y las asfixia hasta la muerte. Ahora veamos el caso de Lily. Cuando la familia García y todos llegan al lugar donde Martín decide que ahí se van a quedar para poder tomar las fotos, Lily se va corriendo un poco más allá para poder ver de cerca a las mariposas monarca. Ahí es donde se da cuenta que ese es el regalo que su papá le había querido dar y le agradece mucho. Entonces, en ese momento, sus sentidos le dicen que esas son las mariposas monarca que tanto le gustaban a su abuelo. Eso se proyecta en Manas, que a su vez lo lleva a Moody en la capacidad intelectual, que a su vez explora en Chita o el almacén de las memorias y que encuentra las palabras que su padre le dijo con respecto a que ese era el lugar predilecto de su abuelo y que también ese era el lugar eh, que a él le gustaría que Lily conociera. Y, y entonces Lily deduce que ese es el regalo maravilloso y a ella le da muchísima alegría y muchísimo gusto. En el momento en el que la mariposita se posa en el dedito de Lily, nuevamente Woody o su inteligencia busca en el almacén de las memorias pasadas o Chita y encuentra las palabras que su papá le dijo con respecto a la leyenda de que los indígenas que vivían ahí hace muchos años tenían la idea de que las mariposas que llegaban ahí eran los espíritus de sus familiares fallecidos. Entonces, ahí su Moody vuelve a funcionar y llega a la conclusión de que esa mariposita podría ser su abuelo, que acababa de fallecer un año antes. Y, y decide tomar el curso de acción de quedarse callada y no hacer nada. Entonces, ahí su sentido del yo como nieta le hace buscar tener un acercamiento con quien ella piensa que en ese momento es el espíritu de su abuelo, posado en el cuerpecito de esa pequeña mariposa, y decide guardar silencio. Eso se procesa a través de Buddhi, que a su vez lo transmite a Manas, que a su vez lo transmite a los sentidos y se traduce en la acción de Lily quedarse lo más quieta posible para que esa mariposita no vuele y pueda estar unos instantes más con el espíritu de su abuelo. Estos son tan solo unos pequeños ejemplos de cómo funciona Antakarana de acuerdo a la psicología védica. Por supuesto que hay muchas cosas en el tintero, hay que abordar mucho más sobre las diferentes funciones de las diferentes partes constitutivas de Antakarana, pero obviamente en un solo video no es posible porque sería muy, muy largo. Así es que te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, que te hayas tomado el tiempo para ver este video, que me hayas brindado tu atención y tu tiempo. Y espero que podamos encontrarnos en el siguiente video. Muchas gracias.